¿Sabían que la Plaza Alfaro fue el primer espacio abierto de la judería de Sevilla? ¿Sabían que en la Plaza de Santa Cruz está enterrado Murillo? ¿Y sabían que la Plaza de los Refinadores debe su nombre a que desde tiempo inmemorial aquí se refinaba el oro y la plata? Hoy paseamos por Sevilla desde las plazas del barrio Santa Cruz. En Santa Cruz hay tres plazas, aunque principalmente fue una pequeña, un espacio abierto, la de Alfaro. Posteriormente la Plaza de Santa Cruz, que anteriormente no lo era una mezquita, una sinagoga, una iglesia que fue la de Santa Cruz, la primitiva, y en la Plaza de los Refinadores, donde refinaban el oro y la plata en la ciudad de Sevilla. Hola Ramsés, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque estamos frente a la portada de la que fue casa de Charles Pickman, y en esta portada se trajo piedra a piedra del palacio, de la casa palacio de la familia Aranda, que estaba en Úbeda, en la calle Compañía de la ciudad de Úbeda, y se trajo aquí como otras grandes obras de arte que se encuentran en su interior, el patio, por ejemplo, un patio renacentista también de Andújar, y que venían a adornar no solo el exterior, sino también el interior de esta casa palacio de Charles Pickman. Eso es una casa palacio, fue una casa palacio en nuestros días, ¿qué es? Bueno, actualmente creo que sigue perteneciendo a la familia y la adquiere Charles Pickman en 1822, aunque es una antigua casa desde el siglo XVI que se encuentra aquí. Pickman viene en 1822 para el negocio de loza que monta en la calle Sagasta, y como se queda pequeñita esa fábrica de la calle Sagasta, ya en 1837, después de la desamortización, adquiere el monasterio de la Cartuja, donde ya instala su famosa fábrica de loza de Pickman. ¿Y cómo ha ido evolucionando esta casa durante el paso de los tiempos, desde el siglo XVI hasta nuestros días? Bueno, se le han ido añadiendo no solo reformas interiores, sino también, como he dicho anteriormente, se han ido adquiriendo obras de arte, como pinturas también del siglo XVI que venían de un palacio de Úbeda, y en su interior podemos encontrar no solo patios renacentistas, sino adquisiciones también de obras de arte que lo que hacen es darle una gloria interior no solo histórica, sino también artística, que bueno, pues además demuestra el poder adquisitivo que tuvo la familia, ¿no? ¿Es visitable? A partir del siglo XIX. Yo creo que no, que es residencia privada, sí. Vale. Y estamos aquí en Ramsés porque venimos en un contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visitar? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver tres plazas que, sin embargo, solamente podría decirse que una es el origen, esa pequeña plazoletita que vamos a llegar ahora, la que desemboca esta calle de López de Rueda, que es la Plaza de Alfaro, y posteriormente la Plaza de Santa Cruz, y terminaremos en la Plaza de los Refinadores. ¿Esta es la Plaza Alfaro? Esta es la muy Plaza conocida. Alfaro. Efectivamente, se llama así porque nació aquí en 1551 Francisco de Alfaro. Antes de finales del siglo XVIII se llamaba la Plaza del Obispo de Esquilache, que fue, por ejemplo, el canónigo sevillano que fundó el convento en 1586 de las Vírgenes, que se encontraba la calle Vírgenes, ya desaparecido, y pues aquí podemos encontrar el edificio que hemos estado viendo, donde se encuentra esta famosa reja del diablo. ¿Y por qué es la reja del diablo? Pues la reja del diablo es porque está hecho con una técnica de machembrada, que además termina con un punzado, pero como no está ni soldada ni unida, decían que era una manera de trabajar que solo podía hacerlo el diablo, ya que no estaba ni soldado ni estaba unido. Evidentemente es una técnica de herrería que dicen que procede de la zona de Úbeda también, probablemente que está relacionado con el traslado de la portada, ¿no? O sea, que podría ser una reja única en Sevilla. Sí, una reja única en Sevilla. Actualmente ya evidentemente con los medios que hay, pues sí se puede realizar. Bueno, y más cosas que podemos ver aquí. Pues este edificio que tenemos a nuestras espaldas, aunque es un edificio de nueva planta, ocupa el lugar, intentó además respetar un poco la fisonomía de los edificios, pero ocupaba el lugar en el que estaba la casa precisamente de Alfaro, y donde también vivió el deán Cepero López, donde hacía unas reuniones en el siglo XIX
personas ilustres, ¿no? Y esas reuniones las hacían en su interior, en ese patio que aún se sigue conservando. Qué precioso, sí, lo hemos visto antes. La verdad es que es muy bonito, a pesar de que en los años 70 sí se derribó y se intentó mantener un poco la fisonomía, ¿no? La estética, ¿no? Del lugar, ¿no? Bueno, y hay un balcón en esta plaza, quizás que llame especialmente la atención o que tenga un poco más de historia, ¿no? Sí, efectivamente es el balcón que podemos observar en esta casa palacio, que a pesar de que dice que es el balcón de Rosina, ¿no? Que es un balcón que se realiza, evidentemente no es el balcón exacto de Rosina, porque la casa es posterior. En 1735 Berchomet, que es el que realiza El barbero de Sevilla, viene y escribe esa obra, y la remodelación que después lleva en el siglo XIX, 100 años después, que se adquiere la vivienda y se modifica el balcón siguiendo más bien esa descripción que hay en El barbero de Sevilla, pero esa leyenda romántica hace que ese balcón esté relacionado con ese barbero de Sevilla, esa obra que posteriormente Rossini va a llevar a la ópera en 1816, ¿no? Esta zona sí es verdad que estaba cerrada y era la única zona que estaba abierta. Se hace una pequeña barreduela aquí, porque en la siguiente plaza, como veremos a continuación, había una iglesia que ocupaba, que anteriormente fue sinagoga, ocupaba el espacio, y aquí venía la calle López de Rueda, y en este pequeño acceso era una manera de desahogo del barrio de Santa Cruz, porque el acceso que vemos hacia los jardines de Murillo estaba tapado por una muralla, que era la que continuaba, que venía del Alcázar, y que conformaba todo lo que era la judería de Sevilla, que tenía dos puertas, una en Mateos Gago, con Mesón del Moro, y otra a la altura de San Nicolás, enfrente de la iglesia de San Nicolás. Entonces, toda esta zona era como una ciudad dentro de la ciudad que pertenecía a la comunidad judía en ese momento, ¿no? Bueno, Ramsés, vamos a seguir descubriendo plazas. ¿Vamos a cuál plaza vamos ahora? Vamos a la plaza de Santa Cruz, que fue una plaza que en realidad se realiza posteriormente tras el derribo de la iglesia de Santa Cruz, que se lleva a cabo el 11 de julio de 1810. Pues estamos en la plaza de Santa Cruz, donde antiguamente estaría la iglesia de Santa Cruz, anteriormente la sinagoga de Santa Cruz, y antes de eso una mezquita que entregó Alfonso X el Sabio a la comunidad judía para que efectivamente instalase su sinagoga. Sinagoga que a partir de 1391, el 4 de junio de 1391, pues se incendian las puertas de la judería, hay saqueos, robos y asesinatos de la comunidad judía, y a partir de ese momento pues la sinagoga se convierte en iglesia. Lo único que se hace es transformar el edificio de la sinagoga en una iglesia. Por eso era de pequeñas dimensiones. Sí, se ve según el jardín. Efectivamente. Esta reforma que la hizo Juan Talavera en los años 1917 y 18, no solo de la zona jardinal, sino de toda la plaza, lo que hace es aprovecha el lugar donde se encontraba esa sinagoga y posteriormente la iglesia de Santa Cruz, la original iglesia de Santa Cruz, y lo que hace es que lo cerca, genera este jardín para que sepamos dónde estaba ese espacio sagrado, ¿no? En el centro, pues la cruz de 1692, que se encontraba en la confluencia de las calles Sierpes y Rioja. Posteriormente se desmantela, se lleva al Museo de Bellas Artes, hasta que después de la reforma, en 1921, se trae aquí a esta plaza de Santa Cruz, y podemos observar cómo en la base además tiene esas serpientes que bueno, nos retrotraen, ¿no?, a ese lugar donde se encontraba, en la calle de la Sierpe, y que es una cruz farola con sus 4 faroles, y que además inspira, por ejemplo, a la cruz de guía de la Hermandad de Santa Cruz. ¿Ah, sí? Que se realizó por los hermanos Delgados en 1998. Y aquí, en esta zona, donde estaba esa iglesia de Santa Cruz, iglesia que se derriba en julio de 1810, los franceses, porque no les interesaba que el entramado de Santa Cruz tuviera
esas calles y ese aspecto de laberinto, ¿no? Porque era más difícil de que ellos no tuvieran ese espacio abierto para poder tener controlada la zona. Entonces derriban la iglesia de Santa Cruz, abren este espacio y realmente se queda la plaza en muy malas condiciones. Prácticamente 20 años después, en 1830, todavía estaban los restos de la iglesia en la plaza, que además no se había todavía ni reformado, ni se habían retirado esos restos, ¿no?, de la iglesia de Santa Cruz. De hecho, columnas que eran no solo de la iglesia de Santa Cruz, sino también de la sinagoga, esas columnas se encuentran actualmente en la verja que está en la zona del pabellón de Chile, en la calle La Rábida, entre el Palacio de San Telmo y el Casino de la Exposición. Las columnas de granito que unen la verja son de la antigua sinagoga y después posteriormente iglesia de Santa Cruz. Hay que recordar también que en esta plaza vivió Murillo y que además se enterró en la iglesia de Santa Cruz. Murillo estuvo enterrado aquí. Teóricamente está aquí. Ah, está aquí. Teóricamente su sepultura está aquí. Estaba enterrado a los pies de la pintura de Pero de Campaña, una pintura que se hace en 1547. Esa pintura de Pero de Campaña, el descendimiento, se encuentra ahora mismo en la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Y dicen que Félix González de León cuenta que a él le gustaba tanto esa pintura que venía y se sentaba para mirarla durante mucho tiempo, y que cuando el canónigo le preguntaba, él decía, el canónigo le preguntaba, ¿qué haces, no? Tanto tiempo aquí sentado viendo la pintura de Pedro de Campaña, y él decía, pues estoy esperando a que terminen de bajar al Divino Señor, ¿no? Madre mía. Le gustaba tanto que lo enterraron en esa capilla, y bueno, también está enterrado, por ejemplo, José Montes de Oca, el escultor que realizó el conjunto de la Hermandad de los Servitas, ¿no? La Piedad de los Servitas. También estaría aquí enterrado. También está aquí, en la iglesia de Santa Cruz. Bueno, y también fue un lugar donde, me comentabas, ¿no?, hubo un atentado terrorista. Sí, en los años 70 hubo una bomba en el consulado, en el que entonces era el consulado francés, que es el edificio que tenemos aquí en la plaza, también debido a Juan Talavera, que realizó la reforma de toda la plaza, y en ese atentado cuenta en una entrevista las hijas de la diseñadora Lina, que vivían además aquí también en la plaza, que bueno, fueron testigos, ¿no?, de ese atentado, de esa bomba que se puso en los años 70 en este consulado francés. Un edificio que pertenece también a la mano del arquitecto Juan Talavera, cuyo además balcón recuerda mucho a esos palacios de Osuna, de Écija, en concreto, por ejemplo, al Palacio del Marqués de la Gomera de Osuna, porque Juan Talavera asume, ¿no?, y absorbe esas formas de los palacios de Écija, de Osuna, y lleva, ¿no?, a ese estilo regionalista, ¿no?, que después lo desarrolla estupendamente su arquitectura, como además está aquí la casa en la que residió Juan Talavera antes de que perteneciera a la diseñadora. Que es el número 12, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí en este pequeño ensanche que la plaza sí tenía. Hay que tener en cuenta que si la sinagoga y posteriormente iglesia ocupaba la zona ajardinada, los espacios que quedaban libres eran realmente muy estrechos. Por eso, en realidad, la plaza de Alfaro era el único desahogo, quizás un poco más abierto. Aquí había espacios muy estrechos, salvo este pequeño ensanche que siempre ha estado aquí, que se cree que pudo formar parte del cementerio que tenía la iglesia de Santa Cruz, y precisamente en este pequeño ensanche, que es un espacio muy recoleto, con mucho encanto, pues tenía su residencia Juan Talavera. Aquí vivió hasta que posteriormente pues se mudó la diseñadora Lina, y posteriormente se abrió, lo adquiere María Luisa del Bando, y abre el restaurante La Albahaca. Y bueno, pues tanto primero en el estudio de diseño como posteriormente en La Albahaca, pues han venido personajes célebres de todo tipo, como por ejemplo pues, personajes como Charlton Heston, también ha venido Marisol. O sea, estamos hablando no solo locales, sino también internacionales, ¿no? Además, una zona, bueno, aquí en La Albahaca comió Gabriel García Márquez, por ejemplo. O sea, que estamos hablando de que esto fue una zona que siempre ha tenido bastante tirón, ¿no? Enganche célebre, mucho peso. ¿no? O sea que... ¿Y esa puerta? Bueno, pues esto dicen que es la fachada más estrecha de Sevilla, porque claro, es una puerta que además tiene un frontal muy estrecho, que no pertenece ni al bloque de la izquierda ni al bloque de la derecha, pero que además
conecta con una vivienda independiente. Probablemente fuera la entrada y salida de la casa precisamente que hemos visto, de la casa del marqués de Picman, y que era la entrada y salida de servicio, pero claro, en un principio cuando se ve se le conoce como la fachada más estrecha precisamente porque en realidad lo es, o sea, es casi, no llega a ser un chaflán, pero casi, en la zona inferior sí hay un chaflán, entonces se considera que es la casa más estrecha, la fachada más estrecha de la ciudad de Sevilla. Bueno, y cosas importantes que hayan pasado por aquí, Ramsés. Bueno, pues aparte, evidentemente, como hemos dicho anteriormente, de la sepultura de Murillo, ¿no? Bueno, y en esa placa se reconoce que aquí está enterrado Murillo, ¿no? Efectivamente. No solo está enterrado, también vivió además en esta plaza, tenía su hogar aquí, en esta plaza donde todavía en ese momento estaba la iglesia de Santa Cruz, y entonces la Academia de Bellas Artes pues reconoce con la placa el hecho de que viviera y además se enterrara también aquí en la antigua iglesia de Santa Cruz, ¿no? Un lugar además que es un lugar célebre también porque además aquí vivió, por ejemplo, pues Francisco Morales Padrón, ¿no? Que tiene realizado muchísimas obras y, por ejemplo, la famosa La Sevilla Insólita, ¿no? Y además siempre hablaba y describía lo afortunado y lo privilegiado que era de vivir en el barrio de Santa Cruz, ¿no? Decía que era un auténtico privilegiado porque vivía en una zona, ¿sabes?, en la que, bueno, pues no solo tenía historia, ¿no?, porque además, como hemos contado, ¿no?, la historia no solo de la sinagoga, de la iglesia, sino que además tenía la tremenda fortuna de encontrarse en un lugar donde tras la reforma de Juan Talavera era el corazón, ¿no?, prácticamente es un monumento vivo, ¿no?, porque al final el urbanismo actual de la plaza tiene un encanto estupendo, ¿no?, no solo con la zona jardinada central, sino que además se encuentra prácticamente a un paso, ¿no?, de la catedral, de la Giralda, de la zona quizás con más historia, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Esto era una ciudad dentro de la ciudad, que era el lugar donde se encontraba la judería. Entonces, con las diferentes reformas, primero en 1911, cuando se abre la calle que actualmente da acceso al Paseo Catalina de Rivera, y posteriormente se van abriendo todas las aperturas a la muralla que se van destruyendo para que tenga acceso. Alfonso XIII además dona la huerta que se encontraba en la zona de atrás de la muralla para que además se pudiera acceder la ciudadanía. Juan Talavera lo que hace es adecenta, no solo adecenta, sino que además le da empaque a esta plaza, porque en esos momentos la plaza se encontraba en un estado realmente no solo ruinoso, sino que además el caserío estaba en muy malas condiciones, aún quedaban incluso algunos restos todavía del derribo desde 1810 de la iglesia. Juan Talavera lo que hace es reforma urbanísticamente la plaza, pero también aporta el caserío nuevo, ¿no?, como su casa, la que se convertiría en su residencia, el número 1, que es el antiguo consulado de Francia, y coloca en el centro esa cruz que se le conoce vulgarmente como la cruz de la Cerrajería, pero que nunca estuvo en la calle Cerrajería en realidad, siempre estuvo en la confluencia de Sierpes con la calle Rioja, ¿no? Continuamos paseando, Ramsés. ¿Dónde vamos ahora? Pues vamos a la Plaza de los Refinadores a través de una calle, la calle Mezquita, que se llama así en honor precisamente de la mezquita que había aquí. También se llamó calle del Campanario de Santa Cruz, porque el campanario estaba cerca de donde estaba esa iglesia, esa calle. Pues vamos. Try to give me advice, I always resist. 'Cause in the moment it feels like you're squelching my right to do dumb shit if I wanna, but that's not really what I wanna do. Estamos en la Plaza Refinadores. ¿Por qué Refinadores? Porque aquí estaban los refinadores de oro y plata, y además ya Félix González de León en 1839 ya hablaba de que se encontraban aquí estos profesionales del oficio y que tenían en esta plaza la gran mayoría de sus labores, ¿no? Tenemos además el monumento a don Juan Tenorio, total y absolutamente una figura ligada al barrio de Santa Cruz, ¿no?, y que es una obra de tamaño natural que llega en 1975 y que dicen que en noviembre pues muchos de los tunos vienen aquí, ¿no?, a rendirle ese homenaje, ¿no?, que además es la escultura que, bueno, pues
preside el centro de la plaza, una plaza que también estaba cerrada porque el muro continuaba, pero sin embargo, a pesar de ello, era un espacio que ya terminaba en la zona de la Judería, abriéndose ya hacia la calle de Santa María la Blanca. Es una plaza que además tiene, yo creo que un encanto especial, ¿no? Sí. Es una plaza muy coqueta, ¿no? Porque a pesar de que las otras dos también lo tienen, pero es una plaza que quizás tiene un poquito más de recogimiento. En ella nació el poeta don Diego Ximénez de Enciso, ¿no? Que tiene su propia calle además, en el barrio de Santa Cruz, ¿no? En este barrio en el que nos encontramos. Y también es interesante observar cómo, por ejemplo, aquí en lugar de una casa de Juan Talavera tenemos una casa de Aníbal González, ¿no? Que es la que nos encontramos en esta esquina, siendo esquina donde además vemos ese azulejo de la Virgen del Perpetuo Socorro, que también se encuentra en la calle de Mateos Gago, ¿no? En la actual calle de Mateos Gago, que era la antigua calle Borceguinerías, porque era donde se realizaban los zapatos, y que muchos de los judíos que se encontraban en estas juderías pues se dedicaban a esa labor, ¿no? Eran zapateros, ¿no? Entonces esta casa de principios del siglo XX, que yo creo que además forma parte de uno del caserío más célebre de esta plaza de los refinadores, donde además pues ya sí es verdad que una vez que se abrieron los accesos, ¿no? A principios del siglo XX, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Con la reurbanización de Juan Talavera, ya se pierde el muro y se accede a lo que era la Huerta del Retiro, que la donó Alfonso XIII, la donó precisamente a la ciudad de Sevilla para que pudiera tener acceso el barrio de Santa Cruz a ese paseo de Catalina de Rivera, como hemos dicho anteriormente. O sea, que esto también estaría cerrado, aunque siempre ha tenido esta sensación, ¿no? De apertura, sí, de espacio esa abierto. sensación de apertura, pero estaba cerrada. Lo único que ocurre es que, a diferencia de la plaza de Alfaro, que era como un desahogo, esto al estar en un extremo de la Judería tenía un carácter diferente, ¿no? Y el acceso era también a través de la calle de la Mezquita, pero es verdad que la apertura ya al paseo de Catalina de Rivera lo deja, a pesar de que sigue siendo una plaza, pero la deja con un carácter un poco más abierto, ¿no? Que además ya llega aquí la calle Cano y Cueto, y a pesar de ello, a pesar de encontrarse un espacio más abierto que por ejemplo la Plaza de Santa Cruz o la Plaza de Alfaro, como he dicho anteriormente, yo creo que conserva un encanto que sobre todo cuando cae la noche, ¿no? Es un espacio además que yo creo que puede parecer un oasis, ¿no? En medio de las otras dos plazas que suelen tener mucho turismo, ¿no? Yo creo que mucha carga de ese turismo que prácticamente tenemos en Sevilla ya a nivel nos decías antes en Santa Cruz que el caserío, ¿no? Se debe un poco a la reforma de Juan Talavera. Entiendo que aquí exactamente igual, ¿no? Sí, hay algunas casas más contemporáneas que ya no corresponden, porque es verdad que en Santa Cruz Juan Talavera sí crea 3 casas, sí modifica ese caserío. Aquí quizás de las más antiguas es la de Aníbal González, pero es verdad que después hay ya casas más contemporáneas. Estamos hablando de un caserío más contemporáneo y que ya conforme va avanzando el siglo XX se va renovando y se va reformando. Sí. ¿Y qué aporta esta plaza? Yo creo que al cómputo de Santa Cruz, y bueno, hablamos de Sevilla, ¿no? De un oasis en plena ciudad, una ciudad viva constantemente, pero no sé si el barrio de Santa Cruz le aportó algo en el pasado y en el presente, y bueno, en el futuro no sabemos, ¿no? Bueno, la plaza, al final esta plaza sí se encontraba también dentro de ese esquema de Santa Cruz. Lo único que ocurre es que al encontrarse también en un extremo, como hemos dicho, tenía un carácter quizá un poquito más abierto, por ejemplo, que el caso, por ejemplo, de la Plaza de Alfaro, que era como un desahogo pequeño, ¿no? En el centro de la Judería. Actualmente yo creo que también muchas de las personas que entran a Santa Cruz lo hacen por aquí, ¿no? Entonces tiene un carácter un poco más abierto, pero a la hora de entrar, por ejemplo, en la calle Mezquita, es como una especie de embudo. Efectivamente, es una especie como de apertura a la ciudad, y además lo que hace es una entrada, en ese embudo que hace la calle Mezquita, una entrada a ese mundo independiente que es el barrio de Santa Cruz actualmente, ¿no? O sea, porque hablamos que aunque haya mucho turismo, Santa Cruz sigue teniendo una vida distinta, un compás distinto al resto de la ciudad. Sí, yo creo que además al final ese carácter, esos adarves, esas calles estrechas, ¿no? Que conservan ese sabor de lo que era la antigua Judería, y yo creo que también tiene la capacidad de que cuando nos metemos en esa especie de laberinto, en muchas de las ocasiones nos transportemos, ¿no? A lo que sería en su momento ese complejo
conjunto de pequeñas calles donde además inclusive en muchas de ellas pues baja la temperatura, los muros están muy cercanos uno de otro, ¿no? Como hemos visto en la calle López de Rueda, Ximénez de Enciso, de Buenas a Primer, un espacio abierto pero no excesivamente grande, como donde estaba la Hostería del Laurel, precisamente de Don Juan Tenorio, esa calle Pimienta, ¿no? Después una apertura también la Plaza Doña Elvira, que también fue Juan Talavera el que la reformó. Entonces creo que todavía sigue teniendo mucho encanto, a pesar de que de forma inevitable va sucumbiendo al turismo, pero sigue teniendo muchísimo encanto, no solo para la gente que viene de fuera, sino para la gente de Sevilla también.